Hola, ¿cómo estás? Gracias por continuar con el estudio bíblico del Evangelio de Juan. Hoy vamos a estar mirando el capítulo 21, versículo 1 al 25, y vamos a estar finalizando con la serie de estudios del Evangelio de Juan. A modo de repaso, vamos a recordar que el capítulo 1 es la introducción de este Evangelio, donde encontramos la base teológica, que luego se repite en todo este Evangelio, una y otra vez. Y es que Jesús es Dios. En el capítulo 2, del capítulo 2 al capítulo 12, vemos el ministerio práctico de Jesús, su andar con las personas, sus enseñanzas, sus milagros, las señales que apuntan a su deidad. Desde el capítulo 13 al capítulo 17 vemos el ministerio de Jesús privado para con sus discípulos. Vemos a Jesús en aquella última cena, donde está dando instrucciones a sus discípulos, advertencias y ánimo para cuando Él no esté con ellos. Capítulo 18 y 19 vemos el arresto, el juicio, el sufrimiento y la muerte de Jesús. En el capítulo 20 vemos la resurrección de Jesús y la aparición de Él a María y a los discípulos. Y en los versículos 30 y 31 el apóstol Juan declara el propósito de este evangelio. Y el capítulo 21, que veremos hoy, concluye con otra aparición de Jesús, y como en los capítulos 13 al 17, en este capítulo Jesús también está para fortalecer la fe de sus discípulos. Entonces comienza el relato en el versículo 1 diciendo: después de esto, ¿de qué? Después de la resurrección de entre los muertos, después de la aparición a María y a los discípulos, y una segunda aparición a los discípulos con Tomás. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos, esta es la tercera vez, en el mar de Tiberias. El mar de Tiberias es otro nombre para el mar de Galilea. Jesús y los suyos han estado cerca de Jerusalén desde el capítulo 7, que lo vemos, versículo 10, hasta las apariciones en el capítulo 20. Pero ahora en esta tercera aparición, capítulo 21, lo vemos en Galilea. Ahí es donde finaliza el libro. Es ahí donde comienza Caná de Galilea y donde finaliza. Se menciona en el versículo 2 que estaban juntos los discípulos y se menciona a 7 discípulos. Vemos a Pedro, vemos a Tomás, a Natanael, a los hijos de Zebedeo, que son Jacobo y Juan, y otros 2 que no da su nombre. No da detalle de por qué faltaban los otros. Versículo 3, Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Recordemos que Pedro es pescador, está acostumbrado a una vida ocupada y físicamente exigente en el mar. Es de esperar que él se inquiete cuando no esté pescando y que agradezca cuando está en el bote y con redes. Él y los demás discípulos toman las redes, reman en las barcas y pescan y van a pescar. Es algo natural para ellos y necesitaban también el alimento, así que recurren a lo antiguo. Pero igual surge la pregunta: ¿qué les pasará a estos discípulos?
van a continuar con el ministerio que les encargó Jesús, en el cual han aprendido, regresarán al ministerio. Jesús interviene para asegurar que no se pierdan para siempre en sus antiguas costumbres, en la pesca. Dice el versículo 4, cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Cuando amanecía, Jesús se presentó a la playa y los discípulos no lo reconocieron. ¿Por qué fallan en reconocer a Jesús? Quizás la distancia o la falta de luz era el amanecer. Quizás la apariencia de Jesús después de la resurrección era diferente. María no reconoció a Jesús hasta que Él la llamó por su nombre. Lo vemos en el capítulo 20, versículo 16. Camino a Emaús, los discípulos no reconocen a Jesús. Estaban sus ojos velados, nos dice en Lucas 24. Hasta que el Señor tomó el pan, lo bendijo y partió y les dio. Y ahí vieron que era Jesús. Versículo 5 y 6 dice: y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Estos hombres obedecen a Jesús, aunque no lo habían reconocido como Jesús, y el resultado de su obediencia es una pesca grande, una pesca milagrosa, tan grande que no pueden con ella. El versículo 7 dice: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Igual que en la mañana de resurrección, el discípulo amado es el primero en ver y creer, y Pedro es el primero en actuar. Y esto es algo que los caracteriza a ellos. El discípulo amado muestra discernimiento espiritual, mientras que Pedro es alguien de acción. Notemos que solo lograron ver y reconocer a Jesús después de haber obedecido a su mandato. El versículo 8 dice: y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra, sino como de 200 codos. En poca profundidad, arrastrar una red llena de peces saltando es un trabajo realmente difícil, pesado. 153 peces grandes, dicen que era. Al menos un total de 300 kilos. Mucha distancia para tirar de un peso pesado. Pedro, vemos que él completará la tarea en el versículo 11 de arrastrar la red a tierra, y eso nos dice que él era alguien realmente fuerte. En los versículos 9 al 10 dice: al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Jesús ya ha preparado pescado y pan para ellos. Supuestamente se necesitan más peces para alimentar a un grupo de hambrientos de estos hombres. Algunos comentaristas sugieren que los discípulos necesitan saber el número de peces para dividirlo entre ellos. Se cuenta 153 en total,
Pero el tamaño del milagro no es lo importante aquí. Jesús comenzó su ministerio con un milagro de abundancia en Caná de Galilea. Lo vemos en capítulo 2, versículo 1 al 11. Ahora concluye su ministerio con otro milagro de abundancia en el mar de Galilea. El versículo 13 dice: cuando pues Jesús tomó el pan y les dijo, y asimismo les dio del pescado. Esto nos recuerda el milagro de la alimentación de las 5.000 personas a la orilla del mismo mar, en el capítulo 6, versículo 1 al 15. Sigue diciendo el relato de Juan 21, versículo 14: esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Es la tercera vez que se aparece a ellos. Anterior se había aparecido a María. Versículo 15 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Pedro: Simón, hijo de Jonás. Antes Jesús había cambiado el nombre de Simón a Pedro, Cefas, en el capítulo 1, versículo 42 de este evangelio, pero ahora Jesús lo llama por su antiguo nombre, Simón, su nombre en los días antes de haber sido discípulo de Jesús. Simón, hijo de Jonás. ¿Me amas más que estos? ¿Amar más que qué? Más que Pedro ama a los demás discípulos, más que Pedro ama a la barca y a la pesca. Lo más probable es que Jesús esté preguntando si Pedro le ama más que los otros discípulos. Jesús repite la pregunta 3 veces. Pedro negó a Jesús 3 veces en la noche de su arresto, y ahora Jesús le ofrece 3 oportunidades para redimirse. Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. En el versículo 15. En la traducción al español no se puede apreciar, pero en el idioma original en que fue escrito, en el griego, hay un cambio de palabras para la traducción amor. En los versículos 15 al 17. Jesús utiliza la palabra amor, ágape, cuando hace la pregunta en los versículos 15 y 16, y Pedro responde con amor fileo en los versículos 15 y 16 y también el 17. Es como si Jesús le pregunta: ¿me amas? Y él le responde: yo te quiero. Entonces en el versículo 17 Jesús utiliza la palabra ¿me quieres? Y Pedro le responde con la misma palabra, te quiero. La explicación tradicional es que amor ágape, que es el amor con que Jesús le hace la pregunta al principio, si le amaba, es un amor fuerte, es un amor que implica sacrificio, es un amor más profundo, es el tipo de amor que se enfoca en el bienestar del ser querido. Mientras que fileo, que era el amor que Pedro decía tener por Jesús, eso es un amor significante, pero es un amor menos exigente. Entre hermanos, entre amigos. Jesús le pregunta 2 veces a Pedro si le ama con ese amor, ágape, con el amor sacrificado, profundo. Y Pedro responde afirmando el menor amor, amor fileo, menos profundo.
Para la tercera vez, Jesús pasa a preguntarle si le ama con el amor fileo, utilizando la palabra de Pedro, preguntando si Pedro le amaba con el amor menos profundo. Lo que Pedro le duele, pero le responde con esa misma palabra. Pedro le duele oír que Jesús rebaje su pregunta a las anteriores respuestas de Pedro. Entonces, Pedro, que antes fue rápido para hacer declaraciones fuertes diciendo: ¿por qué no puedo seguirte ahora? Mi vida pondré por ti, en el capítulo 13, causando que Jesús le avisara que Pedro le negaría 3 veces aquella misma noche. Entonces, Pedro efectivamente lo hizo así, negó al Señor. Ahora Pedro resiste de tener que declarar un amor más allá de lo que él sentía, más allá de fileo. No sabía que no alcanzaba a ese amor ágape. Él responde fileo, como decir te quiero. Le duele no poder ofrecer el amor ágape y le duele que Jesús le demuestre su debilidad 3 veces. La única cosa que Jesús cuestionó de Pedro antes de comisionarle para atender a su rebaño fue amor. El amor es la cualidad más esencial para el servicio cristiano. Otras cualidades pueden ser deseables, pero el amor es indispensable. Lo que el Señor le encomendó a Pedro fue: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, y de nuevo apacienta mis ovejas, en los versículos 14 al 17. En los otros evangelios Jesús da a Pedro un papel de evangelista, promete hacerle pescador de hombres, lo vemos en Mateo 4:19. Ahora Pedro recibe un papel de pastor, de cuidar sus corderos y sus ovejas. Antes Pedro dijo: ¿por qué no puedo seguirte? Mi vida pondré por ti. Jesús respondió prediciendo que Pedro le negaría 3 veces. Ahora Jesús dice que Pedro glorificará a Dios por su muerte, igual que Jesús glorificó a su Padre por su muerte. En el versículo 19. Cuando Juan escribió este libro, Pedro ya había sufrido el martirio, dando gloria a Dios tanto en su vida como por su muerte. Jesús concluye diciendo en el versículo 19: sígueme. Eso es lo que Jesús le dijo a Pedro: sígueme. Tu vida pondrás por mí, por el Evangelio. En este Evangelio la invitación de sígueme funciona a 2 niveles, como muchas otras cosas que se presentan en este Evangelio. Por un lado, constituye un voto de confianza por parte de Jesús hacia la recién encontrada madurez de Pedro. Por otro lado, es una invitación a Pedro para que siga a Jesús en la manera en que Él murió. Y vemos que Pedro sigue a Jesús. En el versículo 20 vemos a Pedro cometer un error, y es que él saca los ojos de Jesús y los pone en su hermano. Retira de nuevo sus ojos del Señor y empieza a mirar a otros, en este caso a Juan, el autor de este Evangelio.
Si vamos a seguir a Jesús, debemos mantener nuestros ojos fijos en Él, como dice Hebreos 12, 1 y 2, puesto los ojos en Jesús, no puesto los ojos en los demás, en los asuntos de los otros, porque Jesús va a atender y va a lidiar con los asuntos de otras personas, sus otros obreros. Nuestra responsabilidad es seguir a Cristo y obedecerle. Entonces Juan cierra este evangelio asegurándonos que el mundo entero no podría contener todos los libros que se podrían escribir sobre la vida de Cristo. Sería imposible, dice Juan, escribir toda su vida. Si Pedro no se hubiera encontrado con Cristo en este capítulo 21, y confesar así su pecado y afirmar su amor, no hubiéramos leído nuevamente de Pedro en el capítulo 1 del libro de Hechos. Dios pudo usar a Pedro más tarde debido a que él arregló sus cuentas con el Señor. Cristo bendice y usa a los que le obedecen y le siguen. Nuevamente y finalmente te digo gracias por escuchar este estudio sobre el Evangelio de Juan, cuyo propósito es para que creamos que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, y creyendo tengamos vida en su nombre, la misma vida eterna que Dios da a los que creen en Él, a los que creen en Cristo, que este Evangelio nos ha revelado.